Entonces vamos a irnos a Mateo 5, verso 38 y vamos a leer hasta el 43, que fue hasta donde nos quedamos la clase pasada. Siempre nos faltaba artículo por ver y pues sí es importante darle como la conclusión a lo que nos hizo falta, ¿sí? Entonces nos dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y acá es algo importante porque estábamos viendo en el verso 38 que eso lo encontramos en la Torá y más de todo era, no era el que yo voy y tomo la venganza porque es que él me quitó algo, yo también le quito algo. No, sino que realmente era la forma de restitución. Yo te hice perder el ojo, tengo que mirar cómo restituir esa pérdida. Yo te hice perder el ojo, lo posible era que yo me lastimara mi ojo para saldar esa deuda, por así decirlo, ¿sí? Por eso cuando se perdía una oveja, pues tenían que restituir la oveja. Si se perdía un collar, si se perdía X o Y cosa, tenían que restituir lo que se perdió o el valor de ese objeto o de eso que se perdía, ¿sí? Y pues vemos que hay cosas, que realmente hay cosas que es muy difícil de restituir, como por lo menos una vida, cuando alguien le quita la vida a otra persona, pues es difícil de restituir. Por eso pues es un castigo de pena de muerte a lo largo de las escrituras, ¿no? Con el mandamiento de no matarás. Pero ya en el verso 39, Yeshua nos lo lleva mucho más allá, mucho más profunda, que dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿sí? Y entonces ahí lo que quiere decir es que, ven, si te van a lastimar, estate preparado porque es muy posiblemente que te vuelvan a lastimar. Si tú ya sufriste la traición de X o Y persona, es muy posible que también la vuelvas a sufrir en un momento posterior, un momento adelante. Que si alguien cogió y te mintió, es posiblemente que te vuelvan a mentir. Puede que no sea la misma persona, puede que sea otra persona. Entonces, ¿qué te dice? Prepárate, prepárate porque este mundo es malo, porque este mundo es corrompido y siempre va a haber alguien que te lastimes. No esperes lo mejor de los demás. No esperes lo mejor de un ser humano cuando realmente, pues, no va a poder hacerlo, ¿cierto? Y sigue en el verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Entonces acá ya vemos un poquito hacia el amor, hacia ese vínculo que nosotros debemos de hacer y es que realmente hay veces que viene el ladrón y nos quiere quitar, pues entonces que dice, no pongas pleito, no te aferres a las cosas materiales, déjalas, ¿sí? Es preferible que tu vida o lo material, pues por eso le dice, entrégale todo y si es necesario, dale de más. Y ya cuando nos dice que cuando hace esta carga de llevarla por una milla, pues recordemos que esto era algo que pasaba con el Imperio Romano. El Imperio Romano obligaba al pueblo, es decir, al pueblo de Israel, a llevar una carga, una milla. Si había un romano y tenía una carga muy pesada y veía preciso pasar a un judío y le decía que lo obligaba a llevar esta carga una milla. Entonces, ¿qué le dice Yeshua? No se la lleve una milla, llévesela a dos, si es posible, llévesela hasta su casa, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de mostrar el amor, con el fin de mostrar que somos totalmente diferentes, que no necesitamos que nos obliguen a hacer ciertas cosas porque con Dios nosotros las podemos hacer, ¿sí?
Y por eso, ya acá en el verso 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y acá es donde entra un tema un poquito mm, complicado, ¿sí? Porque definitivamente ahí en este verso 42, pues estábamos viendo esta parte del préstamo, de que no debemos de estar prestando la plata, o mejor dicho, sí podemos prestar, y si es posible, y si tú tienes y puedes regalársela, mejor, porque casi siempre cuando no la piden va a ser más para pérdida, casi la mayoría de las veces, no podemos decir que todas, ¿sí? Pero casi siempre es así. Por eso nosotros cuando vayamos a sacar un préstamo por otra persona en un banco o en una entidad financiera, pues, ¿qué dice las escrituras que debemos de hacer? No le pongas el nombre a nadie, a no ser que tú estés dispuesto a sufrir la pérdida. Es decir, ¿qué tal si una persona y tú le prestas tu nombre a tu amigo, a tu familiar, y saca 10 millones de pesos en una entidad financiera de X o Y nombre, ¿sí? Vas, le sacas, le pones esto, pero esa persona se quedó sin trabajo, no pudo volver a responder. ¿Y a quién le tocó responder? ¿A quién van a llamar? ¿A quién van a llevar a pleito? Pues al que sacó la deuda, es decir, a mí, porque yo puse mi nombre, porque yo puse mi firma, ¿cierto? Y al momento de hacerlo, pues, ¿quién es el que tiene que cargar con todo y tiene que responsabilizarse del pago? Yo, ¿cierto? Y ahí es donde vienen las consecuencias, ahí es donde viene el pensar, bueno, ¿y yo por qué le presté? ¿Y yo por qué no sé qué? No podemos decir que la totalidad de las veces que la hagamos pase así, pero va a llegar un momento en que alguien sí nos va a hacer pasar por esto, ¿no? No todos son responsables, no todos son realmente fieles a hacer lo que el Eterno está pidiendo. Y por eso, pues mejor que dice, no reduzcas, o sea, no hagas eso, no prestes tu nombre, a no ser que quieras perder. O sea, a no ser que estés diciendo, ah, no, sí, tengo esos 10 millones, los puedo regalar, no hay problema, ¿sí? O lo que la persona te pida, no, que, ay, necesito 1 millón de pesos. Bueno, toma, ahí te lo paso, ¿sí? Dependiendo de la moneda que tú manejes, puedes poner el valor que tú quieras, pero si estás dispuesto a perderlo, darlo. Si no, y si ves que no estás en la capacidad de hacer esa pérdida, de tomar esa pérdida, pues ¿qué te dice el Eterno? Mejor no prestes. Mejor di que no. O sea, por eso incluso desde antes di que no, que tu no sea no, que tu sí sea sí, ¿sí? Entonces, por eso viene ligado a esto. ¿M? Y ya entraremos en el verso 43, que fue donde nos quedamos la última clase, no la clase pasada, la última clase, donde dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿sí? Y aborrecerás a tu enemigo. Vimos que el amar a nuestro prójimo, pues definitivamente ese sí está en la Torah. Lo vimos que está en Levítico 19:17, donde nos muestra que definitivamente sí debemos de amar al prójimo. Incluso Yeshua no lo puso como segundo mandamiento, como el segundo más grande de todos, ¿cierto? Entonces, ese es algo que podemos ver, pero ¿qué pasa? Acá dice, habéis oído y amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿sí? Cuando realmente a lo largo de la Torá no nos dice esto, no nos dice que nosotros debemos aborrecer al prójimo. Esto lo sacaron fuera de contexto, ¿sí? Y esto lo mostraron realmente en cosas que no debían de ser. Lo entendieron de manera errónea. Y esto lo vimos que está en el Salmo 139:19, ¿sí? Donde vimos que realmente no era de hacerlo así. No era posible que nosotros aborrezcamos, porque pues ahí lo que dice David es que aborrezco
a los enemigos de Dios. Y si lo leemos, lo podemos recordar. El Salmo 119, 19 al 22 nos dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Eterno, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, ¿de quién está hablando? Pues definitivamente de los enemigos de Dios, no de mis enemigos, sino de los enemigos de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque muy posiblemente aquella persona que está a mi lado, que es conocedora de Dios, viene y me hace algo y se vuelve mi enemiga, ¿sí? Entonces, no es eso. Realmente mi enemigo o aquel al que yo debo aborrecer o al que aborrecía David, más bien en ese momento era quién, aquel que iba en contra de los mandatos del Eterno, aquel que iba en contra de algo que Dios había estipulado. Y esto lo empezamos a ver un poquito con el ejemplo de Doeg. Doeg, un siervo que estaba, que era parte del ejército de Saúl, pues también se unió en el proceso de que Saúl quiso destruir a David, ¿sí? ¿Qué pasó con este Doeg? Este Doeg se enteró que David fue a donde estaba donde estaban los sacerdotes. Para esa época estaban en un pueblo, ¿sí? Y este edomita pues fue y le dijo a Saúl, mira, yo sé que David fue allí donde están esta escuela de sacerdotes y allí él estuvo. Entonces Saúl se pone bravo porque los sacerdotes, pues según él, no podían traicionarlo. Entonces se va hasta donde estos sacerdotes le pregunta a cada uno y le dice, venga, ¿dónde está David? Díganme dónde están. Pues David nunca les mencionó que estaba yendo en contra o bueno, que el rey los estaba persiguiendo. Y pues esto tuvo un efecto tanto que Saúl dijo, mátenme a todos estos sacerdotes. Y el único que levantó la mano y lo hizo fue Doeg. ¿Por qué? Porque era un edomita, porque no era del pueblo, no tenía ese sentimiento y ese corazón de decir, no voy a hacer esto, ¿sí? Por eso es que la angustia y en el momento del quebrantamiento, pues David siente esta injusticia que se llevó a cabo, y esto también lo expresa en el Salmo 109 donde habla muy duro acerca de su sentir y expresa su dolor. Pero acá es donde debemos de notar la diferencia, ¿sí? De decir, no todos mis enemigos son los enemigos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque David, a pesar de que Saúl hizo todo lo que hizo, David no lo dio. David no tuvo rencor contra él, sí se sentía mal, sí se sentía profundamente dolido por lo que estaba pasando, pero eso no quiere decir que nosotros al hacer esto, pues dejamos de tomar esto em, como si fuera doctrina. Doctrina que es como ponerlo como palabra de Dios, como un fundamento al cual yo tengo que ceñirme, por lo menos el de decir aborrecer a mis enemigos, porque es que acá David lo dijo, no, porque pues David, ¿quién es? Es un hombre como tú y yo, ¿cierto? Que llega en un momento a expresar y por lo menos nosotros en un momento de ira, en un momento eh, eh, sí, en un momento donde estamos, mejor dicho, con la cabeza vuelta loca debido al mal genio que se nos dio, pues cogemos y a la otra persona lo tratamos mal y a veces le decimos, ojalá se muera y no sé qué, y ¿sí? Y le decimos un poco de cosas, pero después que se nos pasa el mal genio, después que llegamos a nuestro punto estable, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nos damos cuenta de que lastimamos a la otra persona. Nos damos cuenta que dijimos incluso palabras que no
podíamos decir. Entonces, por eso no podemos decir que toda la escritura es palabra de Dios y que eso toca hacerlo, porque hay muchos, por lo menos en los salmos, más que todo, es donde se expresa el dolor, donde se expresa realmente todo lo que nosotros estamos viviendo y por eso es que es necesario no poner todo como doctrina, ¿sí? Tener eso es saber discernir entre qué es doctrina y entre qué no. Por eso también se ve para el tiempo de Yeshua cómo estos celotes pues también utilizaban este aspecto de decir, ah, pues acá me dice que tengo que aborrecer a mis enemigos, pues mis enemigos son los romanos. Ellos vienen, nos atacan, pues yo también los voy a atacar, ¿sí? Y entonces por eso se venía todo eso y el último pasaje que vimos fue Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué dice? Yo no tengo lucha contra X o Y persona, yo tengo lucha contra el Eterno. ¿No? No, yo tengo lucha contra estos seres espirituales, aquellos que se rebelaron contra Dios. Ellos son los que yo tengo mi lucha. ¿Cuáles son estos ángeles caídos que se rebelaron y que realmente hicieron lo incorrecto? ¿Listo? Y desde aquí pues ya vamos a empezar donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Entonces acá ya nos dice, entonces vemos que la poesía tiene ciertos aspectos, pero también expresan los sentimientos del corazón, del sentir en medio de las circunstancias. Por eso, por lo menos Job, cuando maldijo su día, dijo, uy, ojalá en mi día no hubiera existido, ojalá hubiera sido abortivo, ojalá de mí no cantaren, ojalá mi día hubiera sido oscurecido, ojalá, mejor dicho, que no dijo de su propio día de nacimiento, pero realmente eso era lo que él quería, realmente él hubiera querido ser un abortivo, pues realmente no, estaba expresando su dolor, estaba expresando su circunstancia, su momento de dolor que tenía. Por eso es un sentir, pero nuestra lucha, nuestra guerra realmente es contra estos seres que están en contra del Eterno, ¿sí? Y recordemos que no solo David escribió salmos de dolor, de desesperación, de rendimiento, de humillación, sino también salmos donde exalta a Dios, por lo menos donde exalta la ley de Dios, por lo menos el Salmo 119, donde exalta todo lo que Dios hizo en su vida, ¿sí? Donde hay gozo, donde hay alegría, pero pues también él vivió momentos de dificultad, ¿sí? Y todo esto los podemos ver a través de los salmos, cómo él derramó su corazón y cómo a pesar de que en esos momentos sentía lo que sentía, pues siguió confiando en el Eterno, siguió estando plenamente en el Eterno sin tomar el riesgo de decir, no, pues como Job desechó su día, pues yo también voy a desechar mi día y voy a decir esto o X o Y cosa. No, él tomó esos sentimientos, él sabía que eran sentimientos, pero que no eran palabra, ¿sí? Por eso es un error tomar como doctrina estos textos donde simplemente se está mostrando la frustración, el dolor humano o muchos sentimientos negativos que nosotros tenemos, ¿sí? Y que nos pasan. No podemos decir que siempre estamos al 100% y no vamos a hablar mal y no vamos a decir, pero es que Dios mío, ¿por qué me pusiste esto a mí? Y es que yo qué debo hacer y es que, ¿sí? Cuando estamos desahogando nuestras vidas. Por eso es importante no poner eso como doctrina, sino ser capaces de ¿qué?
de discernir entre lo que es la ley de Dios, entre saber cuándo es poesía humana, literatura, donde yo estoy expresando mis sentimientos a través de la poesía, a través de la canción, a través de la música, poder diferenciarlos, eso me ayuda a qué, a ser capaz de decidir, esto es de Dios, voy a seguir esto. Esto es sentimiento del hombre. Uy, sí, yo me siento igual así y me puedo por lo menos identificar con esta persona, ¿sí? Por lo menos por eso, muchas veces en alguno de los salmos nos hemos identificado y hemos decidido, uy, yo me siento igual que David, estoy igual de frustrada, estoy igual, me siento igual de traicionada, me siento igual de perseguida, me siento así, X o Y, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Porque está expresando muchas veces el dolor que nosotros sentimos de manera muy poética. Por eso no podemos pasarlo como como doctrina, ¿no? Como al fundamento donde nos podemos basar. Por eso es que Dios inspiró a los profetas, a los salmistas, entre ellos a Salomón, pues a qué, a poner y a mostrar estos momentos de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Y que los pudiera resumir y que nos lo podemos mostrar. Y es que realmente Dios no trata de esconder la parte mala de nosotros. Nosotros tenemos un lado positivo como un lado negativo, ¿cierto? Y casi siempre está ese choque, ¿cierto? Estamos en una hora contentos y a la otra estamos, mejor dicho, que acá hay un dicho que dice que nos lleva al diablo, ¿sí? Que estamos, mejor dicho, del mal genio hasta las nubes. Hay otro momento que estamos, uy, muy gozosos y después nos ponemos a llorar como bebés, ¿sí? Todo eso son sentimientos que son como una montaña rusa, suben, bajan, ¿cierto? Y están así. Y es algo que Dios no trata de esconder. Dios no esconde lo malo y lo bueno del ser humano, y eso es lo que nos ayuda a qué? A entender. Nos muestra la realidad de lo que somos nosotros. Ese énfasis de que Dios está mostrando esa misericordia que le mostró a David, esa misericordia que le mostró a Saúl, esa misericordia que le mostró a cada uno de ellos, sin importar cómo se expresaran, porque Job todo lo que se expresó y todo lo que dijo, muy posiblemente Dios hubiera dicho, uff, pero es que usted qué está diciendo, cómo está maldiciendo su día, o sea, yo lo creé, yo le diseñé ese día para que tú nacieras, para que tú pudieras ser una creación mía, ¿por qué lo estás maldiciendo, cierto? Muy posiblemente Dios hubiera podido decir eso, pero él que estaba haciendo se estaba desahogando. Y Dios entiende eso, Dios entiende que nosotros debemos desahogarnos, pues para poder calmar y sacar todo lo que dejamos, porque si no lo dejamos guardadito, pues ¿qué va a pasar? Llega un momento en que vamos a explotar, ¿cierto? Por eso es que Yeshua está empezando a expresar realmente el énfasis de la Torá, lo que realmente muestra la Torá, que es el amor, la misericordia y la gracia de Dios, entre otros muchos atributos de Dios, ¿no? Y ya en el verso 44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y realmente este amad a vuestros enemigos, pues está conforme a lo de la Torá. Porque cuando dice amad al prójimo como a ti mismo, nosotros lo miramos y ya cuando lo miremos más adelante, por lo menos cuando estudies las cartas de Juan, él dice que el prójimo es aquel que incluso no merece ser amado. ¿Sí? Entonces, uy, ya me lleva mucho más allá, ¿cierto? Cuando alguien me lastima, me daña tan profundamente donde yo digo a esta persona, ni le hablo, ni mejor dicho, ni lo miro y no vuelvo a saber de ella, le cierro la puerta por completo, ¿sí? Incluso a esas personas debemos de amar. Casi siempre se dice el prójimo es el que está más cercano a ti, el que esto, pero el prójimo también es aquel
que te ofendió también es aquel que te dañó. ¿Por qué? Porque es el prójimo, el que estás compartiendo. Llegó un momento en el que compartiste con él. Por eso dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínate, o sea, orar por aquel que me está dañando, orar por aquel que me está maldiciendo, orar por aquel que está hablando mal de mí, orar por aquel que me tiene en medio de un chisme. Difícil, ¿cierto? Porque cuando lo habíamos visto así, y casi nunca, ¿cierto? Nunca bien nos habían tocado un tema como este y realmente este sí es el espíritu de la Torá. Y si nosotros lo miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, de pasta a pasta de las escrituras, pues vamos a ver que realmente la escritura no habla de venganza, no habla del odio, no habla de eso, porque si nosotros viéramos que solo Dios es un Dios de venganza y por eso quieren matar a todas las personas, pues realmente no hemos visto bien el énfasis porque Dios ya quería acabar con una generación o con varios pueblos debido a su maldad, porque ya ellos ya iban en contra totalmente de Dios y querían acabar todo lo que era de Dios. ¿Sí? Y eso lo vemos, por lo menos Hitler fue uno de ellos, quiso acabar todo lo que fuera de Dios, quiso irse en contra de Dios, ¿sí? Y a nivel histórico, muchos emperadores, en la Biblia vemos a Manasés, un rey de la casa del sur, de Judá, pues vemos cómo él quiso incluso coer, acabar con todas las escrituras, ¿sí? Pero aún así Dios le mostró misericordia. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Pero hay pueblos que realmente Dios trató de hacerlo, Dios trató de ir y hablarle, pero fue rechazado. Lo vemos con el ejemplo de Yeshua. Yeshua cuando fue y habló por lo menos a su pueblo, a Nazaret, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue la reacción? Pues realmente no. No, 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 ¿quién es este? Este no es el hijo de José, aquel carpintero, el hermano de estos. No, pues ¿cómo así? No, 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 eso no le creían. ¿Sí? Y después llegó a otro pueblo donde eran los samaritanos y tampoco lo querían ver. Y incluso la reacción de los hijos del trueno, dos de sus discípulos que dijeron, no, pues venga, quememos todo este pueblo, que caiga fuego, porque es que definitivamente esto no puede ser así. Y esto lo vemos en Lucas 9:11, que dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, los dos hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, estos dos discípulos definitivamente eran crueles, ¿no? Pues si te rechazaron, pues eso no es digno de un hijo de Dios, ¿no? De una vez que le arda el fuego, sí, es como por decir, nosotros vamos y le hablamos a nuestros familiares acerca de Dios, de una vez lo rechazaron, no, pues que descienda fuego porque es que no te quieren saber. Pues tampoco, sí, o sea, ahí Yeshua incluso les dice, no, 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 espérate, espérate, no. Yo no vine a eso. Y Yeshua, ¿qué fue los que le contestó en el verso 55? Entonces, volviéndose él, les reprendió, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Por decirlo así, le dijo, ustedes parecen más de Satanás que de mi espíritu, ¿sí? Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea.
Entonces acá vemos que Yeshua realmente no quiso acabar, no quiso destruir, él quería era salvar a todo el mundo. Y si nosotros miramos desde Génesis, Apocalipsis, todo lo que Dios ha tratado de hacer, todo lo que Dios ha hecho, pues realmente para amarnos, para salvarnos, para rescatarnos, definitivamente vamos a decir, somos duros, somos necios, somos realmente cabezas duras debido a que, ¿qué? A que no entendemos la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hecho de todo para salvarnos. El problema es que no hemos querido ser salvos. El mundo no ha querido ser salvos. De pronto tú y yo ya abrimos la puerta, ya volvimos otra vez al Eterno y le abrimos la puerta y entendimos este gran afecto, este gran amor y vimos ya muchas cosas que definitivamente Él pagó ese gran precio allí en la cruz y nos salvó, ¿cierto? Por eso es que Él está mostrando ese amor por sus enemigos, porque en algún momento nosotros fuimos enemigos de Dios. Dijimos, uy, no, con ese Dios yo no voy. Uy, no, a mí que no me hablen de ese Dios loco. No, a mí que no me hable de ese lavacerebros. A mí que no me hablen de cuántas cosas no han dicho de Dios y cuánta gente no ha aborrecido el conocer a Dios. Y Dios insiste tanto que llega al punto que esa persona se rinde ante los pies de Dios. Muy posiblemente te pasó a ti como me llegó a pasar a mí en su debido momento, ¿no? Y por eso nos sigue diciendo allí, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿cómo es lo que van a hacer? ¿Cómo les va en sus vidas a aquellos que realmente están blasfemando contra Dios? ¿Cómo les va a aquellos artistas, aquellas personas de alto poder, de altos cargos? Que definitivamente van en contra de Dios, ¿será que les va bien en toda su vida? Y muy posiblemente les va a ir muy bien acá, pero ¿qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es su final? ¿Cuál es su fin? Pues terminan siendo realmente muy mal, ¿sí? Por eso Yeshua dice lo siguiente. Y le dice lo siguiente a ellos, dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta vida, en este mundo que estamos, pues va a haber injusticias. A mí, como yo soy seguidor de Dios, soy discípulo de Dios, pues me va a caer lluvia, me va a caer sol, va a haber un día bonito, como un día totalmente oscuro, triste, pero también va a pasar ¿en quién? En aquellos que están a nuestro alrededor, en aquellos que también hacen el mal. Un malo también le llueve, también le hace sol, también se le daña el cultivo, también tiene buena cosecha, ¿sí? Le va a pasar de todo lo mismo que a mí. Ese es el azar de la vida, esa es la injusticia de este mundo. Estamos bajo esa injusticia y por eso el Eterno le dice, bendigan. No importa lo que veas, no importa si a ellos les está yendo bien, lo importante es que tú estés obrando conforme a la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser como el Padre que está en los cielos y queremos estar con Él, pues definitivamente tenemos que amar a nuestros enemigos. Ellos nos pueden decir de todo, pero nosotros responder con bendición. Si alguien viene y te dice X o Y, Z, hablándote en palabras muy cordiales, ¿sí? Cuando hablo de palabras muy cordiales es todo lo contrario, te están maldiciendo, te están ofendiendo, te están diciendo 20,000 groserías, ¿sí? Y pues tú en vez de responderle de la misma manera, con las mismas 5 piedras, pues ¿qué vas a realmente a contestarle? Con bendición, con amor, con respeto, con realmente no hacer como casi siempre el mundo lo indica, me respetas y yo te respeto.
Si tú me demuestras amor, yo te demuestro amor. Eso no lo debemos de hacer, ¿sí? Y realmente eso es lo estaba escuchando incluso. Está, esta mañana, no, ayer en la mañana estaba escuchando un audio donde eso lo podemos ver muy claro con el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay padres que definitivamente no son nada buenos, no van conforme, digamos, a la palabra buen padre, sino que realmente tuvieron sus falencias, dañaron, nos dañaron. Incluso si todavía no conocen de Dios, pues todavía nos están maltratando, todavía nos están insultando, todavía nos tratan mal, ¿sí? Pues llega el momento en que, ¿qué toca hacer? Pues a la hora de cumplir este mandamiento es difícil, porque empieza a crecer en ti un rencor, porque empieza a crecer en ti un odio, porque empieza a crecer en ti esa rabia de decir, ¿y yo por qué tengo que bendecirlo si él nunca me ha dado a mí? ¿Yo por qué tengo que darle a él cuando él nunca me ha dado a mí? Sí, empieza toda esa pelea y es ¿por qué? Por amar a nuestros enemigos. Él fue un enemigo para mí, él me lastimó, él me dañó, pero ¿qué dice la escritura? Ora por él, ámalo, bendícelo, ¿sí? Ora. No importa lo que haga ahora por él, sigue orando. ¿Para qué? Para que Dios haga su obra en mi vida. Recordemos que cuando nosotros oramos y ponemos en disposición a Dios, cada uno de estos asuntos definitivamente es para que primero trabaje en mi vida y después pueda trabajar en la de los demás, ¿sí? Por eso dice Yeshua, saca primero la viga de tu ojo para poder sacar la paja del ojo ajeno, ¿no? Entonces, por eso este amor a los enemigos es realmente un tema muy profundo, es un tema al cual nosotros debemos de realmente sentarnos y decir, venga, será que yo sí odio a mi enemigo? ¿Será que yo sí voy conforme a las escrituras y los estoy amando, los estoy bendiciendo a pesar de las cosas que están haciendo? O si realmente yo no he llegado a perdonar, pues ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Porque dice en el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿No hacen los mismos aquellos que van en contra de Dios? Aman a los que lo aman. Ah, tú me amas, listo, chévere, vamos. Tú sigues conmigo, vale, vamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquel que le odia? ¿Qué pasa con aquel que va en contra de su propia perspectiva, de su propio pensamiento? Pues de una vez lo rechazan, lo alejan. Ya con esta persona, no voy, ¿sí? No eso, no es, porque entonces, ¿qué nos diferenciaríamos los unos de los otros? En nada. Por eso dice el verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si tú solo saludas a aquellos que tú conoces y que te caen muy bien y todo, pero ¿qué pasa con aquel que te hizo daño? ¿Qué pasa con aquel que te lastimó? ¿Qué pasa con aquel que te hirió? ¿No lo vas a poder saludar? Duro, ¿cierto? Nos deja pensando. Y ahí es donde vemos este llamado, donde Dios nos dice y nos da ese llamado a qué ser, a ser su hijo. Aquí es donde realmente empezamos a ejercer esos atributos de Dios, esa gracia, ese amor y esa misericordia que Él nos mostró. Porque el que dijo en la cruz cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban criticando, cuando lo estaban blasfemando, cuando lo estaban azotando, cuando lo escupieron, cuando le dieron la cachetada, cuando le pusieron esa corona de espinas. ¿Él qué pensaba? Él pensaba en recibirles, uy, espérese que cojan mi trono y es que van a ver cómo los voy a poner. ¿Será que fue así? Realmente no, ¿cierto? Y eso lo podemos ver a lo largo de lo que nosotros vayamos estudiando. Pues realmente no fue así. Dios no hizo nada de eso, no pasó nada de eso en nuestras vidas. Entonces allí es donde podemos ver, ejercer ese mismo amor y esa misma misericordia que Él mostró.
Por eso, en Juan 13:34, Yeshua nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Incluso no lo repite dos veces, reafirmando lo mismo. Y dice en verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿No lo repite cuántas veces? Tres veces. No lo está reafirmando y reconfirmando que esto es lo que debemos de hacer, tener ese amor los unos con los otros sin importar las circunstancias, sin importar lo que haya pasado y la importancia de hablar, de razonar, de sentarnos y poder decir, te disculpo, te perdono, sé que hiciste algo mal, yo posiblemente también fallé, no te entendí, no comprendí, porque muchas veces de las razones por las que nos peleamos, y esto pasa mucho más en el matrimonio, casi siempre nos peleamos por bobadas, ¿sí? Y pensamos que la otra, o damos por sentado que la otra persona sabe lo que yo estoy pensando, ¿sí? Eso nos pasa un poquito mucho más a las mujeres. Nosotros somos más a que no, él sabe que tiene que hacer tal cosa. Cuando nos damos cuenta, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque muchas veces a los hombres toca decirles, o el hombre está pensando y da por hecho X cosas, ¿sí? Y pues uno a veces de mujer ni siquiera sabe lo que están pensando, ¿cierto? Entonces, pues ahí vienen los malentendidos, vienen los problemas, vienen las peleas, ¿cierto? Por eso la comunicación es tan importante y ese amor de los unos a los otros, ¿sí? Por eso acá es donde nosotros tenemos que empezar a observar los mandamientos, conocer los mandamientos y mantener ese amor los unos a los otros. Eso no quiere decir que, ay, no, es que dejé de hablar y se me perdió o por este X o Y ya no nos hablamos, ya no nos queremos. No, el amarlos los unos a los otros requiere de trabajo y eso lo dice Pablo en una de sus cartas, dice mantengan ese amor, trabajen en el amor, porque si nosotros no trabajamos en el amor, definitivamente es algo duro y eso lo vemos mucho más, volvemos otra vez al punto en el matrimonio. Sí, y por lo menos de padres a hijos. Los hijos cuántas cosas no hacen, cuántas maldades, cuántas aflicciones, cuántas canas no le sacan a sus padres en ciertos momentos, ¿no? Y ¿qué hacen los padres? Siguen amando, siguen dando, siguen realmente estando allí sin importar lo que a veces uno de hijo diga o a veces uno de hijo falle en cuanto a acciones, ¿no? Ahí vemos ese reflejo del eterno, ese amor que él está mostrando y lo mismo pasa en las parejas. ¿Cuánto no nos toca trabajar a nosotros en el amor para que realmente el matrimonio perdure? Porque si lo hiciéramos y mantuviéramos realmente el matrimonio fuera por emoción, uff, ¿cuántas veces no nos hubiéramos divorciado? O sea, pónganse en ustedes a pensar y digan, uy, yo cuántas veces no pensé a lo largo de todo el trayecto de mi matrimonio divorciarme por una pelea, ¿sí? Que diga, uy, pero es que, uy, no, se me pasó así de rapidez, pero yo dije, no, no, ¿cómo es así? ¿Cómo es posible? Reacciona, ¿cierto? Pero realmente el trabajo del amor, el trabajo de sostener un matrimonio, más que un sentimiento, es una decisión, ¿sí? Porque ya tú dijiste, no, con este hombre me casé, con este continúo hasta el final sin importar las circunstancias, ¿no? Y ese es ese mismo amor que el Eterno nos está mostrando. Y ya en el verso 48, el cual es el último que vamos a ver de este tema de ser perfectos, nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y acá nosotros podríamos decir, uy, no. ¿Cómo así que yo tengo que ser perfecto? No, yo nunca voy a ser, puede ser perfecto. No, eso es imposible, ¿cierto? Y a veces hasta nos podemos pensar en desanimar, pero realmente no es así. O sea,
no estamos pensando y esa palabra perfecto a veces la tenemos muy mal encaminada en cuanto a las escrituras. Nosotros tenemos que entender el concepto de perfecto en cuanto a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Por eso en Deuteronomio 18:13 nos dice, y tenemos que comprender desde la perspectiva de Dios que es perfecto, dice, perfecto serás delante del Eterno tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no, perdón, no se te ha permitido esto, el Eterno, tu Dios. A nosotros que no se nos permitió a ir a agoreros, a ir a divinos, a ir al perecejito, sutanito, muchajito, no. Nos toca ir solo directamente a Dios. Pero acá nos dice, perfecto serás tú delante de Dios. Entonces, acá nos dices, no importa cómo sean las naciones, no importa lo que digan las naciones, lo que diga este mundo, tu llamado es a ser perfecto, a ser diferente, a marcar una diferencia. Entonces necesitamos saber qué es esa perfección. Y si nosotros lo miramos desde el Strong, en este verso de Deuteronomio, nos sale el Strong H8549, que quiere decir también. También que es entero, también nos dicen como sustantivo integridad, verdad, sin defecto, íntegro, perfecto, recto, sin tacha, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes dirán, uy, hay unas cosas que sin tacha, no creo, ¿cierto? Pero no es necesariamente es la idea de que yo nunca voy a tener un error, de que yo nunca voy a caer, de que yo no voy a estar a la altura del Eterno, es decir, que yo no puedo fallar a ninguno de los mandamientos, no es eso, ¿sí? Sino que en el hebreo lo podemos sacar como entero, como completo, ¿sí? ¿Y qué significa llegar a la plenitud? ¿Cómo tú vas a llegar a la madurez? ¿Cómo llegamos nosotros realmente a la madurez que un buen discípulo de Dios podría llegar? Pues ahí es donde nos vemos que el mundo pues nos enseña los truquitos, ¿cierto? Ese truquito para evitar los juramentos, el de hacer los ñonguitos, ¿sí? El de cruzar los dedos, el de cruzar los pies, el de decir, uy, no, por acá me cruzo, o tratar de decir al hijito, sí, papito, sí, sí, te prometo, pero por dentro estás diciendo, uy, voy a buscar dónde y no le doy lo que me pidió, ¿sí? Donde él falle y ahí yo cojo y le digo que no porque me incumplió tal cosa, ¿cierto? Cosas así por el estilo, nos enseña truquitos. El pagar mal por mal, me hizo mal, pues yo también le hago mal, cuando realmente no es así. Nosotros no hemos llegado a la madurez y estamos haciendo lo mismo que el mundo. Por eso nos llamó a ser santos. Cuando nos habla las escrituras de ser kadosh, de ser santos, pues significa, nos dice que somos ¿qué? Separados para Él. No separados para el mundo, separados para Él. Nos llamó a ser parte de sus discípulos. Nos llamó a ser parte de las 12 tribus. Nos llamó a ser parte de su pueblo. Entonces, como somos llamados a ser parte de su pueblo, parte de sus 12 tribus, parte de sus discípulos, pues definitivamente entonces debemos de ser tal como Él es. Nos tenemos que mostrar esas actitudes y esos atributos que Él nos está pidiendo de ser misericordiosos, de ser bondadosos, de ser mansos, todos estos con tal de que nosotros seamos perfectos. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a llegar a esa madurez, a esa plenitud? Pues, ¿cuándo será y cómo será que vamos a poder llegar a dar todo ese fruto que el Eterno nos está pidiendo? Y eso lo dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Yeshua, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Y ahí es donde nos devolvemos
al verso 3 de este capítulo que estamos viendo de Mateo, que si ustedes lo miran, este verso 3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí es donde aceptamos nuestra bancarrota espiritual y decimos definitivamente, si Yeshua no está en mí, yo no puedo tener amor por mi prójimo. Si Yeshua no está en mí, ¿cómo yo voy a dar misericordia? Si Yeshua no está en mí, ¿cómo yo voy a ser generoso? Si Yeshua no está en mí, ¿cómo yo voy a perdonar a aquel que me ofendió? Si Yeshua no está en mí, ¿cómo voy a perdonar a mi padre que me lastimó, que me dejó, que me ofendió? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entendemos todo eso. Si Yeshua está en nosotros, es que nosotros vamos a poder dar fruto. ¿Sí? Vamos a poder ser el reflejo de Él. Vamos a poder caminar como Él caminó. Por eso nos sigue diciendo en el verso 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Duro, ¿cierto? Entonces, si yo estoy fuera de Él, no doy fruto, no doy vida, no doy eso que Él me está pidiendo que sea yo, perfecto, que llegue a la madurez en mi crecimiento. Pero ¿qué dice el verso 7? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, nosotros como sabemos que ya empezamos a llegar a la madurez, que ya estamos llegando al clímax de nuestras vidas, de lo que realmente nosotros estamos ser llamados, esa perfección, pues cuando empezamos a dar fruto, cuando somos generosos, cuando perdonamos, cuando somos respetuosos, aunque ni siquiera nos den una muestra de respeto, una pizca de respeto, ¿sí? Cuando en vez de maldecir al otro que me está maldiciendo, empiezo a orar por él. Cuando me persiguen, pues empiezo a orar por él. Cuando me están levantando falsos, pues los bendigo, ¿sí? Cuando empiezo a tener unas actitudes contrarias a lo que este mundo espera que yo sea. Entonces, el permanecer en Él, el permanecer en sus palabras y en sus mandamientos, esto me ayuda a que yo pueda estar en sus palabras. Por eso el estar estudiando estas letras rojas, por eso el estar estudiando esto, nos muestra las enseñanzas que Él dejó, nos muestra las palabras que Él dejó, nos muestra realmente esa perspectiva diferente y real de cada uno de los mandamientos de la Torá y nos muestra la madurez que nosotros como discípulos debemos de llegar. Y la única manera de permanecer en él, pues es que obedecer el mandamiento, obedecer lo que Dios nos está mandando. Desde no tomar su nombre en vano, desde no poner o airar a la persona que está a mi lado, desde no empezar a codiciar lo que no me corresponde, desde no empezar a dividir pactos, a dañar pactos, el pacto del matrimonio, como lo vimos en el divorcio. Si todo esto, pues nos ayuda a qué? A cumplir el mandamiento. Entonces, tomar su nombre en vano es igual a echar a perder toda una obra de arte. ¿Sí? Y realmente si nosotros miramos en una obra de arte, en un cuadro de arte, en una escultura, casi siempre se pone ¿qué? La firma. Nosotros tenemos también la firma de nuestro creador. Y si nosotros en vez de eso empezamos a irnos hacia otros lados, pues definitivamente necesitamos confirmar que estamos firmados con el Eterno. Porque imagínate qué pasaría con una obra falsa, con una obra que realmente es una copia, ¿sí? Es ilegítima, es realmente truncada, pues ¿qué hace? Realmente no va a ser
reconocido. Nosotros también somos una obra delante de las manos de Dios. Delante de Dios tenemos su firma, tenemos su sello y de la única manera que vamos a mostrar que somos originalmente de Dios, que estamos en pacto con Dios, pues la única manera es que mostrando sus mandamientos, cumpliendo lo que Él nos está diciendo, dejar de portarnos como nosotros queramos, dejar de llevar el nombre en vano en Él como nosotros nos queramos y empezamos a darle mala fama a Él. Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos de reflejar ese aroma agradable a Él, que si mi esposo y mi familia no conocen de Dios, bueno, yo tengo que cumplir con todas las cosas que a mí me corresponden y ahí sí después me tengo que ponerme a hacer y a instruirme en la palabra, con el fin de que, ¿qué? Con el fin de que yo por seguir a Dios voy a dejar todo tirado hasta el cuidado de ellos y eso haga que ellos empiecen a maldecir el nombre de Dios, empiecen a descuidar. Lo mismo con otras muchas cosas y ahí es donde nosotros tenemos que entender esto, el cuidar, el empezar a mostrar esa obra maestra, esa obra original, empezar a mostrar esa perfección a través de la obediencia de los mandamientos. Como Él me amó, así también yo lo voy a amar. Como Él se entregó a sí mismo, me voy a entregar y por eso estamos siguiendo sus enseñanzas, ¿sí?